Señoras y señores, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de este Foro Internacional Reforma del Pensamiento. Para iniciar el día de hoy tenemos la siguiente mesa denominada El Medio Ambiente y Desarrollo. Nuestros panelistas, el doctor Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente, doctor Julio Carrizosa, doctor Carlos Costa Posada, exministro de Medio Ambiente y actual decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, exministro de Minas y Energía y exministro de Hacienda, doctor Luis Ernesto Mejía, exministro de Minas y Energía. Los dejo con la moderadora, la doctora Ángela Espinosa. Buenos días, bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos en este panel. Muchas gracias a todos los panelistas por estar con nosotros. Quisiera entonces dar inicio a este panel y me gustaría entonces comenzar con Manuel, si quisieras comenzar con dar apertura al panel con tu planteamiento, tu postura sobre este tema que vamos a comenzar a discutir hoy. Perdón. Manuel. ¿Sí? Yo no te escucho bien. Está apagado. Sí. No, ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora sí está mejor? ¿Está mejor? Sí. Bueno. El día de ayer estuvimos trabajando sobre el tema de reforma al pensamiento y vimos bastantes ponencias sobre las diferentes posturas que el pensamiento sistémico puede traer en la concepción de medio ambiente. Hoy tenemos en este panel personalidades que han tenido una gran incidencia en el desarrollo del medio ambiente en nuestro país y queremos aprovechar esta hora para escuchar de boca de estas personalidades que han tenido tanta influencia en nuestro país, cómo consideran que podemos nosotros dar un vuelco a la forma de manejar el medio ambiente y cómo de alguna forma la inspiración de otras formas de pensamiento podría ser interesante para empezar a pensar en una reforma o en una forma alternativa de manejar el tema del medio ambiente en nuestro país. Entonces vamos a comenzar por escuchar las propuestas y reflexiones que nuestros panelistas nos traen para hoy. Entonces le vamos a pedir a Manuel Rodríguez que comience por darnos sus opiniones y darnos algunas ideas para comenzar la discusión. ¿Cuánto tiempo? Yo diría que como tenemos una hora, si somos 2, 4, 5, 6, si hacemos más o menos unos 5 o 10 minutos por cada uno, alcanzamos a dar una ronda completa. Bueno. Bien. Bueno, yo simplemente quisiera recordar que este año cumplimos 20 años del Ministerio del Medio Ambiente, de la del Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. Y que corresponde a una reforma bastante ambiciosa del tema ambiental que se hizo a principios de los años 90, cuyo principal componente es la Constitución Nacional, no la Ley 99, 93, como con frecuencia se arguye. Realmente, digamos, el hecho fundamental de esa gran reforma fue el hecho de que se hubieran incorporado en la Ley 99 del 93 más de 50 artículos sobre medio ambiente y desarrollo. Y hay que decir que muchos de esos artículos, digamos, se encuentran en el marco de lo que pudiera denominarse el pensamiento complejo. No es algo nuevo, digamos, para el tema ambiental, porque de hecho esos artículos, muchos de esos artículos fueron concebidos por personas que habían meditado, reflexionado muchísimo sobre el tema ambiental y el desarrollo sostenible, y no solo eso, sino que también estaban muy bien informados de todas las grandes discusiones que tuvieron lugar entre 1987 y 1992 sobre el tema del medio ambiente.
esos 5 años fueron 5 años de una enorme riqueza conceptual, porque justamente y se inicia de alguna manera con la Comisión Brundtland, la primer ministra noruega que lideró esa gran comisión que presentó un informe en 1987 a las Naciones Unidas y en la cual todo el mundo recuerda esa misión. Puede que no muchos se hayan leído el libro Nuestro Futuro Común, pero sí la gente recuerda muy bien que allí se consagró el término de desarrollo sostenible. Y el término desarrollo sostenible, en la forma como está consagrado en ese documento de Nuestro Futuro Común, pues uno pudiera decir que hace referencia al pensamiento complejo. Allí se considera el desarrollo sostenible, obviamente, entendiendo el desarrollo sostenible de la definición que da la Comisión Brundtland, pero más que la definición de la Comisión Brundtland, es la forma como se desarrolla el concepto dentro del mismo libro. Naturalmente, el concepto mismo ha sido retado por posteriores autores, etcétera, pero el simple término de desarrollo sostenible sin duda tuvo una enorme incidencia, puesto que en la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que fue convocada como consecuencia, como parte de las recomendaciones de la Comisión Brundtland, y que la negociación de esta conferencia tomó un año, los términos de referencia, por decirlo así, de esta conferencia tomó un año, y el documento mismo de la convocatoria a la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo es un gran hito en la historia del pensamiento ambiental, porque increíblemente es un documento, en estos días estuve releyéndolo y realmente es muy impresionante ver cómo se lograron poner en la Asamblea de Naciones Unidas de acuerdo sobre cuáles eran los términos de la convocatoria, qué era lo que tenía que hacer esa conferencia, y de esa conferencia pues básicamente se expidieron, pues se acordaron la gran conferencia de Río, digamos la mayor conferencia en la historia del medio ambiente, en un momento muy propicio, muy favorable al tema. Se había terminado la Guerra Fría, ya se considera que no es una conferencia sobre medio ambiente, sino sobre medio ambiente y desarrollo, es una conferencia donde políticamente se consagra el término de desarrollo sostenible, donde se firman las convenciones de cambio climático, biodiversidad, la Agenda 21, la Declaración de Principios de Río, el Acuerdo de Bosques. Si uno mira naturalmente los documentos que dieron lugar al Acuerdo sobre Cambio Climático, pues son documentos que claramente reconocen en toda su complejidad los orígenes del cambio climático, la forma de detenerlo, mitigarlo, etcétera. Claro, 22 años después de esta conferencia, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasó? Colapsó la Convención de Cambio Climático, está colapsada. Y está colapsada no por el hecho de que no haya habido una adecuada aproximación científica al problema en toda su complejidad. Además, hay que decirlo, la Convención de Cambio Climático y todas las posteriores negociaciones son hijas del mayor esfuerzo científico que se ha hecho en la historia para tratar de incidir en la política pública. No hay un esfuerzo científico mayor en la historia contemporánea que el del panel intergubernamental de cambio climático. Sin embargo, esa convención está colapsada, y obviamente está colapsada, no es muy difícil adivinarlo, en parte porque hay intereses económicos muy fuertes que claramente durante años han hecho una muy eficiente y muy efectiva oposición a que ocurra cualquier cosa con el cambio climático. En una historia muy similar a lo que ocurrió con el tabaco, en el cual claramente ha habido una campaña de desprestigio de la evidencia científica muy efectiva, muy eficiente, está muy documentada por la ciencia, y claramente, digamos, le ha ganado la partida al panel intergubernamental de cambio climático, a ese foro científico mixto entre gobierno y ciencia. Entonces yo creo que una de las grandes reflexiones que uno tiene que hacerse es qué podría aportar el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico, en el sentido de
superar esa situación. Estoy haciendo el ejemplo del cambio climático. Uno podría hacer en el caso de Colombia otros ejemplos, ¿no? Uno podría en Colombia preguntarse, bueno, ¿qué pasó con el Sistema Nacional Ambiental que fue concebido desde un enfoque sistémico, ¿no? Ángel ha estudiado el tema, cuando realmente los resultados tampoco son los más satisfactorios. Entonces yo creo que el enfoque sistémico nos podría servir para entender esos grandes fracasos, porque yo creo que ese es el nombre que debe dársele claramente al caso de la Convención de Cambio Climático. Y en Colombia, digamos, el cine uno puede decir que es un tremendo fracaso, sería injusto, yo creo que ha tenido muchos logros, pero evidentemente, como le indica el reciente informe de la OCDE, que se lo recomiendo que lo lean, básicamente el informe de la OCDE sobre el caso de Colombia es un informe demoledor, es una crítica demoledora a la política ambiental colombiana, hecha en lenguaje políticamente correcto. Y es básicamente coincide con todos los clamores que hemos tenido muchos ambientalistas y que muchos hemos sido calificados de fundamentalistas, enemigos del progreso, ¿no? Etcétera, etcétera. Y resulta que el informe de la OCDE dice básicamente lo mismo, y es que claramente la política ambiental ha venido en un gran deterioro, porque eso es lo que se lee en el informe de la OCDE, y que claramente no está en línea con lo que los países de ese club exclusivo de países desarrollados está haciendo en relación con el medio ambiente, que no es exactamente lo ideal, pero ni siquiera nosotros estamos lejos de lo que un país de la OCDE debe cumplir para ser miembro de ese club. Y esa, pues, es un tema que deberíamos reflexionar sobre él. Bueno, comentando un poco sobre lo que tú mencionas, yo creo que es claro que en Colombia hubo una gran incidencia del pensamiento sistémico en su concepción y en la concepción inicial del concepto del Ministerio del Medio Ambiente, del SINA, incluso de algunas de las normas ambientales en sus primeras épocas. Quizás, para responder a tu pregunta, quizás lo que ha faltado ha sido un poco más de incidencia del pensamiento sistémico, del pensamiento complejo en los conceptos de implementación, ¿sí? Entonces, si bien hubo algunos niveles de inspiración en conceptos de diseño, muy probablemente a través de los años, en los últimos 15 años, en la implementación, pero seguramente han habido diferentes aspectos que han influenciado, pero de pronto no tanta inspiración del pensamiento sistémico. Es probable que una nueva reflexión desde lo sistémico y desde la complejidad sobre temas de implementación, sobre temas de mirar más desde conceptos de autoorganización, desde conceptos de empoderamiento de las comunidades, de empoderamiento de los pequeños y medianos empresarios, de generación de conciencia a nivel más de individuos, de comunidades, de pequeña y mediana empresa, de empoderamiento, digamos, de apropiación de la responsabilidad ambiental, sea algo que podría revisitarse en este momento, porque parece ser que, digamos, masivamente se necesita una estrategia que tenga un mayor impacto y que nos ponga a un nivel más alto, como, digamos, a un nivel como el que tienen los países más desarrollados. Entonces, de pronto podríamos pensar en revisitar un poco más temas de implementación y de monitoreo. Yo pienso que también en temas de monitoreo, de licenciamiento, de pronto unas estrategias más integrales de manejo de complejidad podrían ser inspiradoras en este momento de la historia de Colombia en el tema ambiental. Juan Camilo, nos gustaría oír tu opinión. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, pues mis agradecimientos a los organizadores de este importante seminario para participar en esta mesa redonda. Quiero comenzar compartiendo con ustedes un graffiti que vi en una pared de Bogotá hace unos 15 días. Decía: del medio ambiente ya no queda sino un cuarto. Ese graffiti lo pueden ver por allá en la calle 72 abajo. Y
quería hacer algunos comentarios, un poco la experiencia que tuve la oportunidad de tener recientemente desde el Ministerio de Agricultura y las políticas agrarias con relación al medio ambiente, porque este es uno de los campos en que con mayor evidencia se puede apreciar la realidad compleja, o mejor, interrelacionada, de todos los temas ambientales con los demás de política agraria y política en general de desarrollo rural. Estamos comenzando a hablar en Colombia del posconflicto en general y del posconflicto rural en especial. El acuerdo número 1 de la Agenda de La Habana, que ya quedó negociado, que se negoció con muchísimo cuidado y que hoy en día es público. Los enemigos de la paz hoy en día sostienen con una gran irresponsabilidad que allá en La Habana se han negociado cosas inconfesables, cosas secretas, cosas que van a dar al traste con la propiedad privada, con la seguridad jurídica. Y resulta que cuando uno se refiere a ese texto, al acuerdo número 1, el punto agrario de La Habana, encuentra todo lo contrario. Fue algo que se negoció con mucho cuidado, en donde las mismas FARC se logró que tuvieran un giro. Si ustedes comparan el discurso original de Iván Márquez cuando se inauguraron estas conversaciones en Oslo, discurso retórico y ampuloso, con lo que efectivamente se ha venido negociando, verán que ha habido unos cambios muy importantes en donde se ha venido acercando las posiciones, y es bueno que se divulgue que allí no se están negociando cosas secretas, cosas inconfesables. Naturalmente todo esto está sometido al principio de que nada está negociado hasta que el todo esté negociado. Pero si llegamos a que el todo esté negociado, sin lugar a dudas el tema del desarrollo rural va a tener puesto muy importante en todo el posconflicto rural en Colombia. Si se firma la paz, allí comienza la gran tarea del posconflicto rural, no termina. Va a ser una gran tarea de 10, 15 años para buscar acercar las condiciones de vida, buscar la convergencia entre lo rural y lo urbano, en donde todos los indicadores juegan en contra de lo urbano, de lo rural en este momento. Muchos de los elementos que se pueden ver en ese texto que se ha convenido tienen que ver con el medio ambiente y muestran claramente cómo hay la convergencia o la conexidad entre los temas propiamente agrarios y los temas ambientales. Por ejemplo, el tema de los baldíos. En este punto que estoy mencionando, el punto número 1 de la Agenda de La Habana, lo que está dicho básicamente es esto: habrá un gran programa de desarrollo rural, habrá una nueva modalidad de reforma agraria en Colombia, no al estilo de las que se hicieron en América Latina a finales en la segunda mitad del siglo XX, sino donde el Estado hará un gran esfuerzo para poner a cumplir su función social, dotar de tierra a campesinos que hoy carecen de ella, utilizando muchas tierras que, estando en la órbita del Estado, no están cumpliendo su misión social. Y uno de los elementos para nutrir ese banco de tierras habrá de ser la utilización adecuada de los baldíos en Colombia.
Los baldíos en Colombia ha venido a mostrar y ha venido a evidenciarse últimamente que no fueron solamente muchas familias campesinas que fueron despojadas de sus tierras en las últimas 2 décadas o 3 décadas,